Hola amigos, muy buena tarde. Qué gusto saludarlos de nuevo. Su servidor, Rodrigo Guerra Wong, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados, en una sesión más de Derecho para Todos. Realmente me emociona el poder compartir este foro con ustedes, el poder platicar los temas de derecho que tanto ustedes nos piden como aquellos que consideramos resultan de mayor interés, de mayor atracción. Y sobre todo el lograr explicarlos, analizarlos y plantearlos de una forma en la que todos podamos comprenderlo. No me cansaré de repetir que esa es la esencia de nuestro programa. Realmente buscamos el que todos tengamos acceso al derecho, el que todos comprendamos figuras, procesos, instituciones de derecho y así podamos hacerlo valer en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Pues bueno, antes de platicar sobre el tema del día de hoy, me gustaría invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Guerra Wong y Asociados Abogados, GW Abogados, nos pueden encontrar sin ningún problema. Ahí se publican a diario algunas ideas, algunos comentarios relacionados con el ámbito jurídico y por supuesto que también pueden seguir nuestras transmisiones. Los invito entonces a que nos contacten, a que nos sigan y que nos planteen cualquier duda, sugerencia o comentario para que podamos mejorar. Pues bien, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos solicitaron. Me siento afortunado de tener, de contar con el seguimiento de varias personas y entre ellas pues obviamente nos pidieron que platicáramos sobre el levantamiento por reasignación para la concordancia sexogenérica. En pocas palabras, esto significa el trámite que tenemos que llevar a cabo para lograr precisamente el cambio de identidad sexogenérica. De eso vamos a hablar del día de hoy. Y esto es sumamente importante, sumamente relevante porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que es la norma suprema de nuestro país, probablemente dejando a un lado los tratados internacionales, no porque esto signifique que no se deben de considerar, pero tomando o basándonos en la norma suprema nacional, pues bueno, siempre será la Constitución, independientemente de que los tratados internacionales están a su par. Quiero explicarlo de la siguiente manera. La Constitución Federal, la Constitución Política, así como los tratados internacionales son la ley suprema de nuestro país y eso lo encontramos en el artículo 1 de la propia Constitución. Pero también se plantea que esos tratados internacionales deben ir en concordancia, con la propia Constitución. Es decir, que si un tratado internacional no es acorde al contenido de nuestra propia Constitución, pues bueno, va a prevalecer en sí la Constitución. Pero por otro lado, si los tratados concuerdan con la Constitución, entonces todos los derechos que encontremos tanto en la Constitución como en leyes generales, leyes secundarias y por supuesto los tratados internacionales deberán ser considerados. ¿Por qué les menciono esto? ¿Por qué lo platicamos? Pues bueno, porque dentro de la propia Constitución, así como dentro de varios tratados internacionales, se encuentran los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer. El artículo 4 de nuestra Constitución es en el que se encuentra este fundamento, es en el que se precisa que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esto significa entonces que en cualquier acto, en cualquier momento, de cualquier manera, sin importar edad, sin importar otro tipo de estatus como el económico, el profesional, religioso, etcétera, se puede hacer una diferencia entre el hombre y la mujer. Pero ahora, desde el 2018 aproximadamente, esto todavía llega un poco más allá. ¿A qué me refiero? En el 2018 se resolvieron diversas controversias que llegaron al conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que no se estaba reconociendo la reasignación de una persona a través de su acta de nacimiento de acuerdo a su género. ¿Qué es esto?
tenemos que explicar un poco de cuestiones de sexualidad para que quede mucho más claro. Hay personas que se identifican con el sexo con el que nacieron, y a esto se le conoce como heterosexuales. Estas personas tienen la clasificación de ser heterosexuales, es decir, si mis preferencias sexuales concuerdan con mis genitales de nacimiento, entonces soy considerado como un heterosexual. Pero hay personas que no concuerdan sus preferencias sexuales con sus genitales de nacimiento. En este tipo de casos, entonces, lo que surge es que esa persona, si decide cambiar a través de diversos tratamientos o cirugías de sus genitales para poder contar con los genitales que no fueron de nacimiento, pero que son aquellos con los que realmente concuerdan sus preferencias, se les considera personas transgénero. Entonces, las personas transgénero son todas aquellas que a través de tratamientos y cirugías modificaron sus genitales para poder tener los genitales con los que no nacieron, pero que sí concuerdan con sus preferencias sexuales. Espero que hasta aquí estemos logrando explicarlo de manera clara, de manera sencilla sobre todo, y podamos continuar. Recuerden que cualquier duda o comentario nos la pueden hacer valer y con gusto las iremos respondiendo durante el programa e incluso después de terminar el programa si es que es necesario. Pues bien, retomando entonces, las personas transgénero, que son aquellas que deciden modificar sus genitales para poder contar con los genitales que son acordes a sus preferencias sexuales, pues ahora tienen más derechos y no son solamente aquellos el poder modificar físicamente y lograr contar con los genitales que son de su preferencia sexual, sino que ahora la ley también les reconoce precisamente estos derechos, específicamente si lo llevamos al ámbito ya procesal, al trámite que se tiene, mejor dicho, que llevar a cabo para que se le reconozca a través de los documentos específicos este cambio, pues bueno, esto lo encontramos estipulado en el Código de Procedimientos Civiles, que en el caso nos basamos, como bien lo saben ustedes, en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Dentro del Código de Procedimientos Civiles existe un capítulo, específicamente a partir del artículo 498 del Código Procesal de Procedimientos Civiles, y en este capítulo, que es del 498 al 499, ojo, en el entendido de que no es solamente un artículo, sino que el 498 tiene algunos bis, es decir, algunos artículos adicionales. Se explica precisamente cuál es el procedimiento especial para el levantamiento del acta de una persona por modificación sexogenérica. Hay que partir entonces que si ya nos enfocamos en el procedimiento judicial para lograr esto, forzosamente se tiene que llevar a cabo un pequeño juicio. ¿Por qué digo que es un pequeño juicio? Porque es un proceso especial. Es un proceso especial que se hace ante un juzgado, en este caso es un juzgado local. El juez local es aquel que conoce, específicamente un juez civil, y ahorita les voy a platicar el por qué. Es un juez civil el que conoce de este tipo de procedimientos especiales para el levantamiento del acta por reasignación de concordancia sexogenérica. Y este procedimiento va a iniciar con una demanda, con un escrito inicial. En uno de los programas anteriores ya les platiqué, ya explicamos cómo redactar, cuáles son algunos consejos e incluso requisitos para llevar a cabo un escrito inicial de demanda. Pero bueno, en este caso tenemos que llevar a cabo una demanda. En esta demanda se tienen que seguir y utilizar o considerar los requisitos establecidos en el artículo 95 y en el 255 del propio Código Procesal, que son en los que nos estipulan cuáles son los requisitos de todo escrito inicial de demanda. Ejemplo, nombre de quien promueve, su domicilio, acreditar su personalidad, a quién se demanda o se requiere, el domicilio de estas personas que se demandan o de las que se requiere algo, qué es aquello que se les demanda, que se consideran prestaciones,
las pruebas, la protesta legal, que es manifestar que todo lo escrito y planteado se estipula bajo protesta de decir verdad, así como la fecha y firma del promovente. Pero bueno, en este proceso especial en específico, muchas gracias, en específico se tienen que agregar algunos otros elementos. Por ejemplo, en este procedimiento específico se tiene que plantear también y acreditar a través de 2 peritos especializados en cambios o reasignación sexogenérica que se llevaron a cabo los tratamientos o cirugías necesarias y que al día de hoy tú ya cuentas con el cambio genital que te permite ser considerado como una persona transgénero. Además de eso, tú tienes que plantear cuál es tu nombre original, y me refiero original a tu nombre de nacimiento. Pero también tienes que plantear cuál es el nombre al cual solicitas se te sea considerado. Y por otro lado, tienes que solicitar que esto se haga del conocimiento tanto del registro civil como del Ministerio Público. Entonces, antes de responder las preguntas, vamos a hacer un pequeño resumen de esta parte que les estoy platicando. Una vez que tú llevaste a cabo los tratamientos y las cirugías necesarias para realizar el cambio transgénero, tienes que hacer un escrito inicial dirigido ante un juez civil, y les comentaba que el juez civil es forzosamente el que debe de conocer de este tipo de casos, porque como se te va a cambiar tu acta de nacimiento, las cuestiones relacionadas con el estado civil de las personas, que son nacimiento, matrimonio, defunción, concubinato incluso, tienen que ser del conocimiento de un juez civil, no un juez familiar. Esta no es una controversia familiar, es un acto civil personal. Entonces es por eso que la competencia recae específicamente sobre un juez civil. Ante este juez civil, harás valer tu demanda con los requisitos que acabo de platicar, que son los requisitos básicos estipulados en el artículo 95 y 255 del Código Procesal, pero tienes que agregar algunos elementos adicionales. ¿Cuáles son esos elementos adicionales? Primero, señalar cuál es tu nombre de nacimiento y señalar cuál es el nombre que deseas adquirir una vez que resulte procedente tu solicitud de cambio de acta por reasignación sexogenérica. Además de eso, acreditar con la manifestación, comparecencia y pruebas necesarias que 2 peritos especializados en reasignación sexogenérica avalan que tú ya te sometiste a los tratamientos y cirugías necesarias para llevar a cabo este cambio. Y tercero, solicitar que se dé vista al juez del registro civil y al Ministerio Público a fin de que ellos tengan conocimiento de esta situación, y sobre todo que en su momento el juez del registro civil te expida una nueva acta de nacimiento. Espero que sea claro hasta este momento. Vamos a responder algunas preguntas. La primera, ¿en esta nueva acta también podré cambiar mi nombre o solo de género? Esta es una excelente pregunta. Bueno, voy a empezar por aquí. Esto vale mucho la pena de responder porque a fin de cuentas esta va a ser la consecuencia del trámite del procedimiento especial del que estamos platicando. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque al momento en el que tú haces valer este procedimiento especial, el resultado que tú vas a obtener no es que se cambie el sexo que se estipula en tu acta de nacimiento, no. Es que se te reconozca una nueva identidad desde cero, que realmente es lo que vale la pena. Y esto significa que vas a poder adoptar un nombre distinto, además del sexo que sea acorde a los genitales y a tu preferencia sexual que ahora tienes. No se trata solamente de que después de este procedimiento tu acta diga eres Rodrigo Guerra Wong con un sexo femenino. No, no vamos a eso, ese no es el resultado. El resultado realmente es que te van a dar una nueva identidad a través de un acta de nacimiento nueva. ¿Prevalece tu fecha de nacimiento? Sí. ¿Prevalecen tus padres? Sí, pero cambia tu nombre y cambia tu sexo. Entonces, ya no eres Rodrigo Guerra Wong del sexo masculino, sino ahora eres
aquella otra persona con un nombre distinto y que sea acorde a los genitales que al día de hoy tienes y que son acordes también a tus preferencias sexuales. Entonces, realmente el resultado de este procedimiento especial es un nuevo nombre con un nuevo sexo, respetando tus antecedentes, y me refiero a tus ascendientes, padre y madre, abuelos incluso, así como tu fecha de nacimiento. Bien, siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad puedo realizar esta solicitud? Esto tiene dos situaciones que podríamos explorar. Miren, lo más sencillo y lo más directo que podemos hacer valer este tipo de procedimiento es cuando uno adquiere capacidad jurídica propia. Es decir, a partir de los 18 años, tú ya puedes hacer valer estos derechos sin contar o sin necesitar con la autorización de alguien más, que en este caso serían tus padres o tus tutores. Entonces, si tú tienes 18 años y adquieres la capacidad jurídica propia, tú puedes hacer valer este procedimiento. Pero, por otro lado, y algo también interesante, es que hay algunos casos, de hecho, nosotros ya hemos conocido específicamente de dos, en los que los propios padres apoyan a sus hijos antes de que sean mayores de edad y se sometieron estos menores a los procedimientos, a las cirugías necesarias para convertirse en una persona transgénero. Voy a hacer un paréntesis para plantearles que el que yo ocupe la figura o la definición de persona transgénero, perdón, no lo hago de manera ofensiva, simplemente me estoy basando en los términos que se estipulan en la ley, pero a fin de cuentas, esa persona transgénero, después de llevar a cabo el procedimiento especial, simplemente será una persona del sexo que haya elegido ser. Gracias. Entonces, tú puedes hacer valer este procedimiento desde los 18 años sin contar o sin necesitar contar con la autorización de tus padres o tutores, o antes, siempre y cuando cuentes con la autorización de tus padres o tutores. No va a ser nada sencillo porque no todos los jueces están tan abiertos a esto, pero es uno de tus derechos y por supuesto que lo puedes hacer valer. Tengo otra pregunta. ¿Es necesario operarse y o cambiar mis genitales para poder hacer este proceso? La respuesta es sí. En este caso sí. ¿Por qué? Porque lo que se va a buscar es tu reconocimiento con un género completamente distinto. Es decir, no solamente se va a cambiar el nombre. Para cambiar el nombre lo podríamos hacer en un procedimiento diferente a este. Aquí se te va a cambiar el nombre y se te va a cambiar el sexo. Se te va a reconocer, se te va a dar una nueva identidad como persona de acuerdo a los genitales que al día de hoy tienes y de acuerdo a tus preferencias sexuales. Entonces, la respuesta en este caso es sí, para poder hacer valer el cambio de acta por situación sexogenérica, obligadamente requiere que tengas los procedimientos y cirugías necesarias para haber adoptado un sexo distinto a aquel con el que naciste. Quiero todavía plantearlo de manera mucho más directa y más sencilla. Si un hombre nació con genitales masculinos, el cambio sexogenérico sería llevar a cabo procedimientos y cirugías para tener genitales femeninos. Viceversa, una mujer que nace con genitales femeninos tendrá que llevar a cabo procedimientos y cirugías para tener genitales masculinos. En cualquiera de estos casos es cuando procede entonces el levantamiento de acta nueva por cambio sexogenérica. Bien, cualquier otra duda la vamos a seguir platicando. Espero que hasta aquí esté quedando claro. Hay un antecedente que no quiero dejar de platicarles y me voy a atrever a leerlo porque resulta sumamente importante. Ya les platicaba yo que es en el 2018 cuando se reforma del artículo 498 al 499, incluyendo el artículo 498 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, en los que se estipula y se reconoce precisamente el levantamiento de un acta nueva por cambio sexogenérico. Pero esto tiene un antecedente. El antecedente tal cual se denomina como principios
de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta se refieren precisamente a cuestiones internacionales que son tratados como tal, derivados del derecho internacional de los derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Este es el antecedente internacional. Y si nos vamos un poquito al inicio de la plática del día de hoy, les comentaba que tanto la Constitución como los tratados internacionales están a la par. Al México ser parte precisamente del tratado internacional respecto a los derechos internacionales de derechos humanos, a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género, entonces estamos obligados como Estado en reconocer estas cuestiones, en reconocer estos derechos. Es derivado de este tratado internacional que se hace valer en concordancia con el artículo 4 de la Constitución y se tiene que aterrizar precisamente en las leyes procesales secundarias de cada entidad federativa. Por aquí hay una pregunta que no respondí y ofrezco disculpa, precisamente con lo que estamos platicando en este momento. Este trámite, este proceso aplica para cualquier estado de la República Mexicana. Miren, no puedo garantizarles que todos los códigos procesales en materia civil de la República Mexicana ya reconozcan este procedimiento. Por lo menos hay 6 estados de la República en los que sí se reconoce este procedimiento. Y me refiero al procedimiento judicial, al procedimiento ante la autoridad, que en este caso es el juez civil. Al no contenerlo en todos los estados, esto significa que en aquellos estados en los que no se puede hacer es completamente violatorio a la Constitución. Hay 2 vías para resolver este tipo de situaciones. Primero, si tú te encuentras en algún estado en los que el cambio o reasignación de acta sexogenérica no está reconocido, tú lo puedes solicitar. Al momento en el que te lo nieguen, promueves un juicio de amparo precisamente por la violación al cuarto constitucional derivado o relacionado con los derechos humanos relacionados con cuestiones de orientación sexual y te van a otorgar un amparo para obligar a las autoridades de tu estado en que te acepten, reconozcan y resuelvan precisamente el procedimiento de reasignación de acta sexogenérica. Esa es la vía procesal interesante, incluso me atrevo a decir que es la vía bonita, porque es ahí donde los abogados tenemos que hacer muchos planteamientos, muchos escritos a fin de que se te reconozca un derecho. Y esto es cuando se va abriendo la brecha precisamente en los que aquellas cuestiones que no se reconocen en un estado de la República, en una entidad federativa, se tengan que reconocer. Pero ¿cuál es la otra opción? Que muchas veces se lleva a cabo de esta manera. Aquellos que no pueden hacer valer estos derechos porque en la legislación de sus estados no están reconocidas, pues entonces se trasladan a la entidad federativa en la que sí están reconocidas, simplemente buscan o justifican la competencia para los juzgados, y me refiero a que demuestran que radican en dicha entidad federativa de alguna u otra manera, y con esto son sujetos a la aplicación de la ley en esa entidad federativa. Es decir, el ejemplo más claro puede ser aquellos que se encuentran en un estado de la República y que quieren hacer valer este procedimiento de cambio de acta por reasignación sexogenérica y que saben que en la Ciudad de México se lleva a cabo, pues bueno, vienen a la Ciudad de México. Aquí acreditan que tienen una estancia y han radicado por un tiempo determinado. Hay muchas opciones para lograr esto. Y una vez que lo logran, precisamente promueven el procedimiento especial de levantamiento de acta nueva. Entonces, las opciones para llevar a cabo esto son varias. Insisto, si en tu estado no se reconoce, esto es inconstitucional. Esto es violatorio tanto a la Constitución como a los derechos humanos y a los tratados internacionales en cuestiones de orientación sexual de los que México forma parte, y te lo tendrán que hacer valer. Pero eso puede ser un caminito más largo mientras las legislaciones se van homologando. Hay muchos casos como este, hay absolutamente muchos casos como este. Sin entrar a otro tipo de temas,
debemos de considerar que, por ejemplo, el aborto no es permitido legalmente hablando en todas las entidades de la República. Entonces, conforme va avanzando el tiempo, hay más estados que sí lo reconocen, hay otros que no y siguen todavía aferrados, perdón que lo diga así, pero cerrados en el no. Y por eso las personas que necesitan acudir al aborto por poner en riesgo su proyecto de vida, pues acuden a la Ciudad de México o a cualquier otra entidad en la que sí es permitido. Esto mismo va a suceder y está sucediendo con el tema del cambio de acta por reasignación sexogenérica. Mientras no sea reconocido en todas las entidades del país, solamente se puede llevar a cabo en aquellas entidades en las que sí lo tenemos reconocido. Muy bien. Bueno, si avanzamos un poquito más y aprovecho para decirles que realmente este procedimiento no es tan complicado porque no se van a presentar ante una negativa del registro civil o ante una negativa del Ministerio Público, salvo que no demuestren realmente, y para eso son los peritos y las pruebas necesarias, que realmente ya se sometieron a los procedimientos, a los tratamientos quirúrgicos o no, para la reasignación del nuevo sexo, de los genitales. Si ustedes lo acreditan, no se van a encontrar con ninguna oposición ni de registro civil ni de Ministerio Público. Entonces, la esencia de este procedimiento realmente es acreditar a través de los peritos y otras probanzas, que son las que derivan precisamente los informes que rindan estos dos peritos, recuerden que son dos, en los que se acredite detalladamente el que ustedes ya se sometieron a estos procedimientos y cirugías. Si lo acreditan por completo, el Ministerio Público solamente tomará conocimiento de esto y el juez tendrá que ordenarle al juez del registro civil, el juez civil le ordenará al juez del registro civil o al registro civil de la ciudad que te otorgue una nueva acta de nacimiento y en ese momento es donde termina tu trámite. Cuidado, hay varias cosas que debemos de dejar en claro. Como lo platiqué hace un rato, resulta completamente importante demostrar con todos los documentos públicos y o privados, pero sobre todo con los peritos y con los dictámenes periciales que rindan estos, el que ya te sometiste a los procedimientos y cirugías necesarias para cambiar de sexo. Es completamente necesario, resulta indispensable. No podemos hacer valer este procedimiento especial si no hemos llevado a cabo estos procedimientos, estas cirugías. Siguiente punto. El que a ti te den una nueva acta no significa que tú desapareces o que los actos jurídicos previos hayan desaparecido o que dejas de existir. No, simplemente se reconoce que se dio o que se lleva a cabo este cambio que te favorece y que es acorde a tus preferencias sexuales sin que esto resulte en que todo aquello que sucedió con antelación desaparezca. Por supuesto que no. Todos aquellos actos con los que tú te ostentaste, aquellos documentos con los que tú te ostentaste, aquellos trámites que hiciste, tu educación, tus trabajos, tu licencia, tu INE, tu pasaporte, incluso algún matrimonio, tus hijos, etcétera, esto no desaparece. No porque te cambien, no porque te otorguen una nueva acta de nacimiento significa que todo lo demás va a desaparecer. No. Lo que significa es que a partir del momento en el que a ti te den tu nueva acta, tú vas a poder ostentarte y acreditarte y obtener nuevos documentos con ese nombre y con ese género. Pero lo de antes no desaparece. Otra cuestión importante es que la reasignación sexogenérica y el otorgamiento del acta de nacimiento tiene que resultar forzosamente en que te den una nueva acta. No significa que en tu acta anterior vayan a hacer una inscripción, mejor dicho, una anotación,
en la que se reconozca tu nuevo nombre y tu nuevo género, tu nuevo sexo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú revisas tu acta de nacimiento, si tú revisas tu acta de matrimonio, incluso si tú revisas un acta de defunción, te vas a dar cuenta que en la parte media baja del acta hay un apartado que se llama anotaciones. En este apartado de anotaciones se plantean diversas cuestiones como por ejemplo cuando se corrigió tu nombre, es decir, tu nombre es Alejandro Pérez Pérez, pero el Pérez lo escribieron con S, cuando lo correcto es con Z. Bueno, tú puedes llevar a cabo el trámite para la aclaración o rectificación de tu nombre y no te van a dar una nueva acta, sino que en esa acta, en el apartado de anotaciones, van a estipular que en fecha tal se aclaró o se corrigió tu apellido, en el sentido de que antes era Pérez con S, pero lo formal es Pérez con Z. Y a partir de ese momento tus actas aparecerán con el Pérez con Z. Si tú te divorcias, en el acta de matrimonio van a hacer la anotación en la que se estipule este matrimonio quedó disuelto o finalizó por determinación judicial o administrativa en fecha tal, derivado del expediente tal, etc. Entonces, no va a desaparecer tampoco tu acta de matrimonio. Y obviamente esto también aplica en el cambio sexogenérico. Ojo, es violatorio, incluso hay criterios jurisprudenciales que son determinaciones, son análisis que hace nuestro máximo órgano de justicia, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que te dicen, oye, si tú logras el cambio sexogenérico, no te tienen que hacer la anotación en el acta que tú tenías, sino que te tienen que dar una nueva acta con tu nombre y tu sexo actual. ¿Por qué la Corte dice que es violatorio? Y es claro, es sencillo de comprender. Porque si a ti te siguen dando o se te está reconociendo parcialmente con esa acta anterior en la que tú te sigues llamando Rodrigo Guerra, cuyo sexo es masculino, pero en la anotación dice que te sometiste a un procedimiento transgénero y ahora tienes genitales distintos a aquellos con los que naciste porque tus preferencias son distintas, sigue siendo violatorio. A fin de cuentas sigue siendo Rodrigo Guerra y tu sexo es con el que naciste. Entonces, no se trata de que ustedes logren un procedimiento y al finalizar este procedimiento el resultado sea, simplemente te hago la anotación. No, sino que te tienen que dar un acta nueva en el entendido, como ya lo platicábamos, de que no desaparecen los actos jurídicos que celebraste con antelación, no desaparecen algún matrimonio, hijos, antecedentes, cuestiones educativas, etcétera, pero sí a partir de que tú obtienes resultado favorable derivado de este procedimiento, te tendrán que dar un acta de nacimiento nueva. Entonces, ya para terminar el tema que estamos abordando el día de hoy, me gustaría compartirles otro criterio que también planteó la Corte. Me voy a atrever a leerlo. Y dice lo siguiente: hablando de resignación sexual, no existe razonabilidad para limitar los derechos fundamentales de una persona transexual, impidiéndole la adecuación de sus documentos de identidad bajo el pretexto de preservar derechos de terceros o el orden público. Estudiando este criterio, surge a consecuencia de que una persona que logra el cambio de identidad sexogenérico estaba solicitando que se le diera un acta nueva, en la cual obviamente se reconociera precisamente tanto su nombre actual como su actual género, su actual sexo. Sin embargo, no se lo permitieron, y no se lo permitieron las autoridades, en este caso el juzgado no se lo permitió, manifestando que si a él se le daba un acta de nacimiento con un nombre y un género distinto, iba a ser violatorio hacia todos aquellos con los que había celebrado actos jurídicos previos. Es decir, que si había sido papá y le daban un acta de nacimiento a él nueva, iban a violar los derechos de sus hijos al no reconocer esa paternidad.
que si se había casado y le daban un acta de nacimiento distinta, también iban a violar derechos de esa persona con la que había celebrado precisamente un matrimonio previo. Que si había hecho trámites como el alta ante el SAT, como un CURP, tomen en cuenta que en el CURP sí viene nuestro sexo. Después, de hecho, de nuestra fecha de nacimiento, ahí viene una H si somos hombre o una M si es mujer y después nuestra entidad federativa de nacimiento. Entonces, las autoridades planteaban que esto era completamente violatorio y por ende no se le podía dar un acta nueva. Pero al momento en el que este conflicto llegó al máximo órgano de justicia, se determinó que sí era necesario, que no era violatorio de derechos el dar un acta nueva. ¿Por qué? Porque si no se daba esa acta nueva, no solamente se iban a violar los derechos del solicitante, sino también se iba a mantener la concesión de este derecho de reasignación sexogenérica de manera parcial, porque no había entonces un resultado, no había un beneficio favorable para este. Entonces, tomen por favor en consideración que el resultado en todos estos casos es forzosamente que te otorguen un acta de nacimiento nueva. Un acta de nacimiento en la que se reconozca tu nombre y tu sexo. ¿Ok? Pues bien, amigos, creo que hemos logrado explicar de manera clara, de manera sencilla, pero a su vez completa, el tema del levantamiento del acta por cambio sexogenérico. Hemos recibido muchas preguntas. No nos da tiempo para responder todas al aire, pero me comprometo como siempre a que las resolveremos y estaremos completamente abiertos a cualquier asesoría, a cualquier inquietud que surja o derive de este tema. Nuevamente los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nuevamente les agradezco el que nos acompañen, el que sigan conectándose con nosotros cada 15 días. Recuerden que la intención es poder compartirles información, el que podamos acceder a temas relacionados con el mundo del derecho, y me dará mucho gusto verlos en una siguiente ocasión. Muy buena tarde para todos y estamos en contacto. Saludos.